Pero este yo, que yo soy, yo aún no sé lo que es. Yo solo vivo manifestaciones de este yo. O sea, mis experiencias y mis facultades. Y me parece que si le sucede algo, entonces yo voy a quedar disminuido, negado, que me va a pasar algo malo. Solo cuando vea claro que estoy equivocándome constantemente en mi actitud, al tomarme yo mismo por mis cosas, solo entonces estaré motivado para tratar de descubrir quién soy yo realmente. Si no veo claro que estoy funcionando mal, no. Si no veo el problema, no voy a poder encontrar la solución. Si no descubro que estoy viviendo en el error, no voy a buscar la verdad. Por eso tengo que darme cuenta. Ver qué es lo que me duele y por qué. Hasta descubrir en mi propia experiencia eso que estamos hablando, ¿no? Esto del sujeto y el objeto. En lugar de lamentarme, de protestar, de huir, hacer este gesto de mirar. Entonces, es tratar de descubrir quién soy yo. Si yo no soy nada de lo que le ocurre a mi cuerpo, aunque todo lo que le ocurre a mi cuerpo es mío. Si yo no soy nada de lo que pueda fabricar mi mente, aunque la mente es mía, ¿qué soy yo? ¿Cuál es mi verdadera naturaleza? ¿Quién soy yo realmente? Solo cuando esta pregunta se plantea en un modo directo, intenso, es que uno puede empezar a descubrirlo. Y el camino para descubrir quién soy yo pasa por el planteamiento sincero de la pregunta. Es una investigación, es un querer ver, es un querer descubrir, es un querer vivir mi verdad, la verdad de mí mismo. Y para hacer esto, uno ha de obligarse a vivir cada instante con una conciencia más clara, más exigente de sí mismo. Si soy yo quien está viviendo cada situación, yo he de exigirme ser consciente no solo de la situación, sino del yo que la está viviendo. Tengo que ampliar la conciencia. ¿Para qué? Para que no viva solo las cosas en su proceso, ¿no? Lo que pienso, lo que siento, lo que hago, lo que me hacen, sino que esté atento a yo que estoy haciendo, yo que estoy pensando, atento al yo que es el denominador común de todos mis actos. Mi conciencia suele vivir solo la mitad externa de mi experiencia y deja de vivir la parte interna, el extremo interno de la experiencia. Hay que estar atento a la noción que uno tiene de sí mismo como sujeto mientras va viviendo cada cosa. Yo y lo que hablo, yo y lo que hago, yo y lo que estoy escuchando, yo que estoy descansando. Siempre es un yo. Siempre hay alguien que está haciendo lo que sea. Entonces ahí yo paso a estar consciente de mi experiencia. Esta autoconciencia no debe aislarme de nada. Justamente me va a ampliar la conciencia, de modo que incluya el sujeto, en lugar de limitarme a los objetos de mi experiencia. Y esto solo se puede practicar cuando existe una demanda interna. Y esta solo existe cuando uno ve que no tiene sentido vivir constantemente en el error. O sea que yo podré adquirir o recuperar la objetividad cuando deje
de estar subjetivamente equivocado. Lo que yo soy nunca puede ser descrito de un modo intelectual, porque lo que yo soy no es objeto. Lo que yo soy es algo que parece intangible. Y porque parece intangible frente a las experiencias concretas y tangibles que vivimos, por eso no le prestamos atención. Y entonces vivo amarrado, enganchado a cada una de mis experiencias. No obstante, este yo que parece intangible, que parece una abstracción, es la fuente de donde surge toda experiencia. Es la fuente de donde surge toda mi energía, toda mi lucidez, toda mi comprensión, toda mi capacidad de afecto y de felicidad. Ese núcleo que yo soy. Este núcleo es lo más intenso, lo más rico que existe. No hay cualidades que me vengan dadas del exterior. La voluntad no me puede venir del exterior. La felicidad no me puede venir del exterior. La comprensión no me puede venir del exterior. Del exterior lo único que me vienen son estímulos, datos, pero es mi respuesta, mi actualización frente a estos estímulos, datos, lo que produce el desarrollo en mí. Todo esto, estas capacidades salen del núcleo central, surgen del yo, de este sujeto, de esta identidad profunda. Pero volvemos a insistir en que no se puede describir qué es este yo, que es lo que tiende nuestra mente a hacer, a querer describir, poner una definición, ¿no? Entonces, si lo describiéramos, ya lo estaríamos limitando, ¿no? Pero podemos intuirlo, porque es lo más importante de nuestra vida. Y una prueba de que lo intuimos es que la palabra yo es la que más pronunciamos durante toda nuestra vida. Pero estamos pronunciando la palabra sin saber a qué corresponde. Es como si percibiéramos el aroma de una flor, pero sin ver la flor que desprende el aroma. Sentimos una resonancia de algo importante cuando decimos yo, pero no vivimos la fuente de donde surge esta resonancia. Al cabo de un tiempo de practicar este ¿quién soy yo? No como una fórmula mental repetida mecánicamente, porque nosotros todos queremos hacerlo como el papagayo. Ay, dame la frase. ¿Cuáles son las palabras mágicas que tengo que decir para que simsalabim mi vida sea un manantial? Bien, no. Se trata de descubrir. Se trata de ver. Dice, de poder desprenderse de lo que ocurre, de lo que está sucediendo. ¿Se acuerdan que decíamos no meterme en la ronda? Esto va liberando a la persona de cargas inútiles, de preocupaciones, y desarrolla una noción de mayor fuerza interior, más claridad, más decisión. Eso es algo que no puede ser dado del exterior. Nadie me lo puede dar. Ni el mejor gurú, ni el maestro, no sé, más inteligente del mundo, no sé. Ni un libro, nada. Esto es algo que se manifiesta, pum, ahí, espontáneamente, cuando yo le quito todo lo que le he puesto encima. Las identificaciones. Entonces se descubre el yo. Y descubrir, ¿qué quiere decir? Fíjense, descubre. Descubre. Es quitar lo que lo cubre. Quito lo que lo cubre. Todas esas cosas que yo estoy creyendo ser. Las falsas identidades producidas por identificación.
Cuando yo voy tomando conciencia de mí en relación con cada cosa que vivo, estoy quitando una identificación, estoy descubriendo. Y solo por este hecho se va produciendo una liberación interior. Así, este procedimiento, esta exigencia, conduce a unos resultados magníficos. Y a medida que uno se acerca, ¿no?, más y más a este centro, a medida que se va desidentificando de la periferia, va creciendo esto interior, ¿no? Y ahí aumenta ese sentimiento de grandeza y de fuerza. Bien. Muchas personas temen que al desidentificarse su vida pierda sabor, humanidad. Pero si yo me desprendo de mis sentimientos, si no me identifico con las situaciones, con las personas, me voy a convertir en alguien frío, insensible, indiferente. Así razonamos. La verdad es que nadie por hacer este trabajo se ha convertido en insensible o indiferente. Las personas que son insensibles o indiferentes lo son no porque hayan buscado su yo, sino porque se han cerrado a vivir realmente unas experiencias y han bloqueado esta capacidad de respuesta y no se han arriesgado a vivir valientemente las experiencias de la vida. Entonces se enfrían, se insensibilizan porque se rodean de una muralla y no se abren a la experiencia, no viven. Y al no vivir profundamente, no pueden ahondar ni descubrir qué hay en el centro. No creamos que nos convertiremos en personas frías, apáticas, indiferentes o menos humanas. Viviremos realmente más independientes, pero no menos sensibles. No nos afectarán tanto las situaciones, pero las comprenderemos mejor. No estaré tan apegado a las personas, pero en cambio me sentiré más cerca que nunca de su interior. Adquiriremos una auténtica libertad e independencia, pero al mismo tiempo una mayor conciencia de proximidad interior con todo y con todos. Este es el síntoma del progreso. Poseo una mayor conciencia de comunidad, de comunión interior con los demás. Respeto la libertad del otro, su independencia. No deseo poseer a los demás. No les exijo que me den afecto ni que me obedezcan. Dejo al otro libre, porque yo también me siento libre. Y esto es un signo de madurez. La persona va viviendo cada vez más una presencia interior que le da una paz profunda, una fuerza y una claridad que le posibilita poder desprenderse de los demás sin ningún problema. Y eso entonces la convierte en persona capaz de vivir con los demás para aportar, para hacer, no para retener, ni exigir, ni utilizar a los demás. Es realmente un camino auténtico.